Entonces, mi hermano, para comenzar, ¿por qué no nos compartes cómo fue tu educación desde muy pequeño en tu casa, con tu familia? Entiendo que desde creo que tus abuelos, tus padres, ya habían abrazado lo que es esta fe de los testigos de Jehová. ¿Por qué no nos compartes más o menos cómo fue entonces tu educación desde un inicio? Ujú. Sí, entonces yo nazco y me crío en una familia bueno, de jehovistas, como le digo, ¿no? Prefiero Ujú, decir de jehovistas más que de testigos de Jehová porque, digamos, el término testigo de Jehová implica algo que técnicamente hablando, las personas que se encuentran en esta secta en realidad no son, ¿no? O sea, no son testigos como tal de Jehová, o sea, de Dios, porque como digo, estrictamente hablando, ellos no siguen digamos, aquel cuerpo de doctrinas que Dios nos ha querido revelar y que nos ha querido compartir. Niegan muchas de las, digamos, verdades fundamentales de los dogmas de fe del cristianismo. Que se entienden incluso, aunque a los protestantes no les gusta mucho usar la palabra dogma, ¿no? Pero sin embargo, las tienen como verdades, le dicen ellos, de primera orden, que para nosotros serían, pocas palabras, dogmas de fe, ¿no? Cosas como, no sé, que el Señor Jesús también es Dios, la Trinidad, y todas estas cosas. Entonces, al negarlas ellos, por eso que digo, técnicamente no me parece correcto llamarles testigos de Jehová, ¿no? Porque precisamente no dan testimonio de Dios, no testifican de él del modo correcto. Entonces, bueno, espero eso es algo, digamos, es algo mío, que les digo de ese modo. Entonces, bueno, nazco y me crío en esta familia de jehovistas y yo lo soy también de modo muy practicante, igual que en toda familia trataba de ser practicante, excepto mi hermano mayor, somos tres varones en total y yo soy el segundo, entonces el mayor es el que en realidad nunca le ha llamado mucho la atención y apenas pudo, más o menos al llegar a la adolescencia, pubertad adolescencia, trató de alejarse enseguida, ¿no? Pero el resto de la familia, incluyéndome a mí, como decía, estuvimos siempre muy comprometidos y fuimos siempre muy activos también en la comunidad de los jehovistas. Y entonces lo fui yo hasta los 16 años y pico, más o menos. Yo me bauticé como testigo de Jehová. Hacía todo lo que básicamente se le suele pedir a alguien en el interior de la comunidad para que pueda seguir progresando, ¿no? De hecho, llegué a tener también, bueno, para aquellos, esto a lo mejor es un dato que le puede servir para aquellos que quizás sepan cómo funciona la organización, la estructuración de la secta, o para aquellos que a lo mejor lo fueron o que estén saliendo, que recién hayan salido, ¿no? Yo llegué también a tener varios encargos, a tener numerosas responsabilidades. Digamos, el camino, si bien es cierto que era pequeño, pero el camino hacia el cual me estaba dirigiendo por mi voluntad y también me veían de ese modo aquellos que se hacen, que se les llama los ancianos, ¿no? De la congregación. Digamos, el camino era el de seguir, dar el siguiente paso, pasar a ser ¿cómo es que se le diría en español? Un servitor, un siervo de ministerio. Bueno, ahora no recuerdo bien cómo se traduciría al español, pero bueno, digamos que es el paso previo a llegar a ser anciano de una congregación. Ahora no se me escapa el nombre en español, en ok. italiano sería servitore di ministero. Pues la cuestión es que Servidor de ministerio sería la traducción más traducido literal, pero literalmente sí, como muy textual, pero no sé si es ok. el término que se suele usar en español. Bueno, en fin, como fuera, ¿no? La cuestión es que, pero llego a los 16 y pico años, como decía, y por una serie de cuestiones no ligadas a la doctrina, no es que yo haya llevado a cabo, digamos, un estudio, una investigación, y por esa razón, en virtud de ello, fue que decidí alejarme, sino que fue simplemente, digamos, por una serie de cosas que solemos experimentar cuando estamos en la etapa de la adolescencia, ¿no? Al menos la Ujú. mayoría de las personas quieren mucha libertad en la adolescencia, salir con los amigos que quiera, ¿no? No sé, salir de fiesta, divertirse del modo en el que le parezca bien. Y dado que esto no se puede llegar a tener en esa comunidad, a menos que tú tengas amigos que también sean testigos de Jehová, no puedes hacerlo. Entonces yo, estando precisamente en el instituto, eh, empecé a tener amigos que no eran jehovistas. Así que
para mí, digamos, el deseo en ese momento que imperaba era el de salir con ellos, el tener estos amigos, que no son bien vistas las amistades que no sean también jehovistas, eh, desde la perspectiva de la organización, ¿no? Porque, bueno, en virtud de aquellas palabras de San Pablo, ¿no? De que las malas compañías corrompen digamos, las buenas costumbres, que, por cierto, es un principio verdadero. Además, se encuentra en la Sagrada Escritura y eso uno le dice amén. Sin embargo, claro, no es que porque alguien no sea necesariamente perteneciente al, digamos, el sistema de creencias que tú estás abrazando en un determinado momento, necesariamente esa persona sea una mala persona, no necesariamente es una mala compañía, ¿no? Pero bueno, en fin, eso de todos modos, para un adolescente ni le va ni le viene, ¿no? O sea, le da igual que si es que es considerada buena o mala, digamos, amistad, simplemente quiere disfrutar con esa persona y entonces le parece bien el salir con esa persona. Entonces, el poder hacer eso o participar en cumpleaños, todas estas cosas que están prohibidas para un jehovista, porque son prácticas demoníacas, son prácticas que desde la perspectiva de ellos van en contra, digamos, de la fe. Entonces, yo al querer hacerlas, llegó un momento en el que dije, yo quiero una determinada libertad que aquí no se me está dando. Así que me tengo que ir. No puedo seguir aquí de este modo. Así que esa fue la razón por la cual me alejé. En un primer momento, la idea era la de digamos, seguir manteniéndome creyente en Dios, seguir siendo teísta, pero simplemente alguien que no practicaba la religión. Y de hecho yo todavía recuerdo una vez, cuando tomé la decisión, le dije a Dios, ¿no? En una oración, bueno, Dios, perdóname, pero yo me tengo que alejar y bueno, en algún momento probablemente volveré. Porque yo no es que como tal me quiero alejar de ti, yo simplemente quiero más libertad. Así que bueno, ya veremos cuándo será, pero bueno, por ahora me voy a alejar. Y durante los primeros meses, después de haber dejado la secta, yo me sigo considerando a mí mismo, digamos, alguien que cree en Dios. No por razones, digamos, por motivos racionales, ¿no? Sino porque simplemente se me había enseñado que Dios es real desde niño, entonces yo lo había creído de ese modo, para mí era una verdad indiscutible en ese momento. Hasta que luego, poco a poco, en la medida en la que, eso pasa como siempre pasa, en la medida en la que uno se va alejando de Dios, se va acercando, se va adentrando siempre más en el pecado y por lo tanto empieza a abandonar algunas de las creencias que antes tenía, a veces digamos, persuadido por buenas razones, otras veces, o las que parecen ser buenas razones, otras veces, en cambio, simplemente porque la lejanía, vamos a decir así con una analogía, la lejanía del fuego, ¿qué es lo que, qué es lo que te hace experimentar? Pues el frío, precisamente, ¿no? Y entonces, en la medida en la que estás en un lugar siempre más frío, pues vas pensando siempre menos quizás en que el fuego pueda ser real o no, o cuánto pueda ser beneficioso en tu vida o no, precisamente porque no lo estás experimentando. Entonces, de modo similar, en la medida en la que durante los siguientes meses me fui alejando de Dios, poco a poco fui cayendo, digamos, a nivel teórico en un agnosticismo. A nivel práctico, en cambio, en un ateísmo, ¿no? Hago esta distinción porque a nivel teórico, si es que alguien me hubiera preguntado, bueno, pero ¿tú consideras que Dios existe o no? ¿Estás a favor o en contra? La respuesta como tal hubiera sido por mi parte, no lo sé, porque no tenía, digamos, razones por las cuales que me hacían inclinar hacia un lado o hacia el otro. Pero a nivel práctico vivía como un ateo. Es decir, como que si Dios no existiera, como que si Dios fuera irreal, porque no lo veía en mi vida, no lo veía en la vida de nadie más. Así que, bueno, es un poco la cuestión, digamos, el panorama. Mm. Oye, mi hermano, quisiera hacerte un par de preguntas hasta este punto, porque realmente lo que es el movimiento de los testigos de Jehová no es algo que sea muy conocido por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas están familiarizados con lo que es la reforma protestante, con los bautistas, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Pero lo que es el movimiento de los testigos de Jehová, hasta cierto punto es algo como que para muchos es un misterio. Y quizás para los que nos van a estar escuchando, ¿por qué no nos dices, quizás de manera resumida, quiénes son los testigos de Jehová? Porque lo que yo entiendo, nacen a finales del siglo XIX, ¿no?
y creo que tan a la mano nacen aquí en Estados Unidos y de alguna manera pues se propagan también por todo el mundo. Interesantemente, ellos a veces tocan la puerta de mi casa. En la mayoría de las ocasiones no estoy, pero se queda grabado en la cámara que tengo y creo que hasta conocen mi nombre porque llegan preguntando por mi nombre. Un día de estos quizás tenga una charla con ellos y quizás hasta la grabamos, la subimos al canal, pero por ahora quisiera preguntarte, tú cuando te bautizaste, ¿qué edad tenías más o menos? Ahora un pequeño lapsus. Tenía entre, a ver, alrededor del, no recuerdo si había recién cumplido los 12 o si tenía que cumplir los 12 años. 11, Ok, 12 años por ahí. No recuerdo la pero, fecha exacta. pero por lo menos no eras un infante, no eras, No era un como infante, no. decimos, de pañales, ya eras un jovencito de 10, 12 años. Ok, ¿tú recuerdas qué fórmula utilizaron ellos para bautizarte? Sí, la fórmula que usan los testigos de Jehová es la trinitaria, ¿no? Aquella Ok, que se lee en el Evangelio según San Mateo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ok. Sin embargo, ellos no creen en el dogma de la Santísima Trinidad como lo estableció la Iglesia Católica en Nicea en el 325, ¿no? ¿Qué Correcto. concepto tienen ellos de, por ejemplo, Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad? ¿Cuál es el concepto realmente que ellos tienen de Jesús Pues en cuanto a su divinidad? claro, desde su perspectiva, el Señor Jesús no es Dios, sino que es una criatura. En particular, es la primera criatura que en absoluto hizo Dios. Y al decir en absoluto es en el sentido de únicamente, ¿no? Entonces, Dios, para ellos, Dios es únicamente el Padre, que se llama Jehová, y sostienen que Él por sí solo creó a Jesús y que a partir de ahí, juntamente a Jesús, fue creando el resto de las cosas. Entonces, desde su perspectiva, el Señor Jesús no es en absoluto, no tiene en absoluto una personalidad divina, su naturaleza no es divina, sino que es creada. Es la criatura más noble, más importante, más excelente que Dios ya haya hecho, porque los atributos que él tiene, los poderes que él tiene, no los tiene ninguna otra criatura, y sin embargo, no es como tal Dios, sino que es un ser, es un ente limitado como todos los demás. Es un poco lo que ellos entienden con respecto al Señor Jesús. Y eso quizás podríamos decir que es lo que los separa a ellos de los demás grupos protestantes, ¿no? Porque incluso los protestantes no los miran a ellos como otro grupo protestante más, sino como una secta, ¿no? Que Correcto. realmente pues tiene este tipo de herejías, porque hay que llamarle tal cual es, ¿no? Negar este dogma de fe, pues es una herejía, que en la mayoría de los protestantes, en cuanto hablando de la ortodoxia, pues sí abrazan, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellas otras ideologías o doctrinas radicales meramente que tú recuerdas que tienen los testigos de Jehová? Y lo digo esto preguntándote porque eres el primero que entrevisto que tiene ese trasfondo. Y como repito, hay muchas personas que desconocen lo que es este movimiento meramente, se escuchan por todos lados, pero no conocemos realmente a profundidad de qué se trata este movimiento de los testigos de Jehová. Entonces, ¿cuáles serían aquellas ideologías radicales o doctrinas meramente, como ya bien mencionaste, el tema de la Trinidad, que ellos tienen y que tú quizás recuerdas y puedes compartir con nosotros? Ujú. Bueno, otra herejía que es muy importante, muy seria, que hay que tener en cuenta es también la negación de la divinidad, incluso de personalidad del Espíritu Santo. Para ellos, el Espíritu Santo no solo no comparte la naturaleza divina, no es consustancial, diríamos, en teología con el Padre, sino que además no es ni siquiera una persona, sino que es una fuerza. Ellos le dicen que es la fuerza activa de Dios, que luego ves tú a saber lo que significa exactamente, porque cuando alguien tiene que, no sé, definir, por ejemplo, qué es una fuerza, bueno, una fuerza es, digamos, en términos generales, capacidad para ejercer un trabajo, para ejercer una acción, ¿no?
pues eso ¿qué significa en Dios, ¿no? Que sea que el Espíritu Santo sea su fuerza activa. Bueno, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que ellos sostienen con respecto al Espíritu Santo. Otras cosas también importantes que ellos niegan, bueno, por ejemplo, para nosotros como católicos, digamos, comparten un poco muchas de las cosas que sostienen los protestantes con respecto a nosotros, ¿no? Todo lo que hace que se conviertan digamos, en, en una herejía cismática, o sea, niegan el papado, niegan que la iglesia sea lo que nosotros sostenemos que es. ¿Qué más cosas? La Biblia la consideran sí como infalible, como palabra de Dios, eso es cierto, y tienen algo, curiosamente, irónicamente, que se parece mucho a lo que es el magisterio en el catolicismo, porque ellos también tienen un magisterio propio suyo, que es aquel por el cual también se interpreta correctamente la Sagrada Escritura, de tal suerte que no son, digamos, tan sola escritura como a lo mejor se podría pensar asociándolos, digamos, con los protestantes, porque ellos no sostienen que, digamos, únicamente la Biblia es infalible y que cada uno de ellos de modo individual, en virtud del libre examen, puede entender la Biblia correctamente. Sí sostienen que el Espíritu Santo les puede guiar para poder entender la Biblia y sin embargo esa interpretación siempre debe sujetarse a lo que su cuerpo directivo, o sea, lo que sería su magisterio, finalmente determina que es la interpretación correcta. Entonces eso, como digo, irónicamente se parece bastante a los católicos. Lo que pero también niegan es, por ejemplo, la santa tradición y sostienen que la iglesia que fundaron los apóstoles, pues esa iglesia a partir de la muerte de San Juan Apóstol, se corrompe, empieza una corrupción inmediata hasta que finalmente se restauró precisamente con el comienzo de este movimiento secta, como tú bien decías, hacia finales del siglo XIX, con Charles Taze Russell, que precisamente ocurrió ahí en Estados Unidos, que empieza este movimiento, él era protestante, él era presbiteriano, se aleja del protestantismo y funda, digamos, una escuela de estudio bíblico. Entonces va reuniendo poco a poco algunas personas que estaban interesadas en profundizar la Biblia, interpretándola ellos juntos rápidamente, según sostiene la tradición, un poco aquello que sabemos también por los hechos. Él es nombrado por los mismos miembros de esta comunidad, muy pequeña en un primer momento como líder, y poco a poco, por medio de una muy buena, digamos, estrategia de venta, de promociones publicitarias, logran empezar a ser siempre más grandes, a expandirse, a difundirse. También logran llegar, digamos, a tener ingresos muy buenos, cantidades que son realmente en la actualidad les ha llevado a que estas cantidades sean, digamos, cifras exorbitantes, nada, y finalmente han llegado donde están. Oye, mi hermano, también pudiéramos quizás añadir a todo esto que ellos tienen su propia traducción, ¿no? De la Biblia. También, ¿sí? Ellos tienen también su propia traducción de la Biblia. De hecho, este es un dato muy curioso, muchos no lo saben y muchos de los jehovistas no lo saben, pero es un dato cierto, que su versión de la Biblia, en la tapa, ellos no pueden poner Santa Biblia. Ellos lo tienen escrito en absolutamente todas, traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras. Pero algo así como Santa Biblia, no sé, Biblia Sagrada o cualquier cosa parecido, no lo pueden poner porque es recontra que conocido por todos, fuera de la comunidad de los jehovistas, que esa es una versión muy adulterada y que en realidad tiene unos cambios tan importantes, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene cambios tan importantes que no puede ser considerada desde una perspectiva académica, ni siquiera la Santa Biblia. Interesante. De hecho, hay uno de los versículos para aquellos que nos van a estar escuchando, si tienen la oportunidad de poner sus manos en una Biblia que se le conoce la traducción del Nuevo Mundo,
San Juan 1:1, ¿no? Es uno de los versículos más distorsionados que se pueden encontrar en esa Biblia, ¿no? Que tienen los testigos de Jehová, porque dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, ¿no? Haciendo una distinción, como bien mencionaste, de Dios Padre con Dios Hijo, pero de una manera pues todavía inferior, ¿no? Con D minúscula. Y sabemos que en nuestras Biblias, en todas las Biblias, incluso protestantes, pues no dice un Dios, sino que era Dios, ¿no? Hablando, como dice en el versículo 14 de San Juan 1, y la palabra se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es consustancial, ¿no? Con el Padre y también con el Espíritu Santo. Entonces, estas son quizás, de manera resumida, las herejías o ideologías meramente radicales que existen dentro del grupo de los testigos de Jehová. Y es bueno que lo demos a conocer para las personas que nos van a estar escuchando, se familiaricen quizás un poco más con las creencias de los testigos de Jehová. Ahora, mi hermano, ¿alguna vez te hiciste esta pregunta? Porque quisiera saber cómo la resuelven los testigos de Jehová cuando hablamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas, pero son realmente un solo Dios. Entonces, en las Escrituras vemos que los apóstoles, en varias ocasiones repetidas, le dieron adoración a Jesucristo. Los testigos de Jehová, ¿tú recuerdas si ellos hablan de darle adoración a Cristo o cómo manejan eso? Porque pueden ellos sin saber, sin realmente hacerse esta pregunta, estar cayendo en lo que sería idolatría, porque si Jesús no es igual, consustancial con el Padre, y le estás rindiendo adoración a alguien que no es el Padre, entonces, ¿cómo resuelven esta problemática que pudiéramos realmente acusarlos de idólatras, ¿no? Porque están adorando a la segunda persona de la Trinidad, pero que para ellos, según su óptica, pues no es igual a Dios Padre. ¿Cómo resuelven eso los testigos de Jehová? Claro, mira, curiosamente, esta es una de las cosas que yo me planteé muy seriamente cuando empecé a considerar el volver a Dios después de haber estado alejado de Él, después de, para tratar de discernir si efectivamente tenía que dejar mi agnosticismo para pasarme otra vez al deísmo. Y en ese caso en particular, digamos, en qué religión me tenía que meter, ¿no? Así lo veía yo. Si bien es cierto que la palabra, o sea, religión solamente hay una propiamente hablando, porque solamente, dado que solo hay una verdadera, pues no se puede hablar de muchas religiones, pero bueno, por una cuestión de la equivocidad de las palabras, se dice que hay muchas religiones, ¿no? Entonces, ese fue mi razonamiento en ese momento. Bueno, si yo termino aceptando que Dios efectivamente es real, hombre, no me puedo meter, no puede dar igual cualquier religión. Me parece algo de lógica muy básica, dado que se contradicen entre ellas. Así que, ¿qué tengo que hacer? Me preguntaba. Volver y con los jehovistas, o a lo mejor hacerme protestante, pentecostal en particular, ¿no? Que mi esposa ahora en aquel momento era mi chica, ¿no? Mi novia. Ella era pentecostal, entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Entonces, bueno, fue en ese proceso de búsqueda, de investigación, una de las cosas que tuve que resolver, que solucionar. Mm. Y justamente me hice la misma pregunta, ¿cómo es que en esta Biblia, ¿no? Que usaba yo en aquel momento, la Reina Valera, ¿cómo es que aquí pone adoración, pero luego voy a la versión de los testigos de Jehová y me pone otra palabra? Ojo, que aquí es donde está el sofisma por medio del cual ellos pretenden dar una respuesta, una solución, ¿no? a esta cuestión. Ellos usan, hay también, digamos, la polisemántica de las palabras, en particular que tienen las palabras griegas, ¿no? Porque el vocabulario griego es un vocabulario muy restringido comparado, por ejemplo, con un vocabulario español de la actualidad. El vocabulario griego en particular de aquella época, del primer siglo, tenía alrededor de unas 8.000 y pico palabras. Hoy en día nosotros tenemos, si mal no recuerdo, como más de 70 o 80.000, ahora no recuerdo el dato exacto, pero bueno, va por ahí la cosa. Entonces, imagínate, querer expresar todo lo que nosotros expresamos con todas las palabras que tenemos, con, digamos, el 10% más o menos de las palabras que tenemos hoy en día nosotros a disposición. Entonces, y esto es cierto, ¿no? Las palabras griegas se pueden traducir de acuerdo al contexto de un modo u otro. Y la palabra que nosotros traducimos por adoración en esos contextos, ¿no? O sea, relativos al Señor Jesús, ellos lo traducen que sería válido si el contexto se lo permitiera. El problema es que el contexto no se lo permite, pero bueno, ellos lo traducen como homenaje. Entonces, cuando nosotros leemos que los discípulos a lo mejor le rendían adoración o le adoraban al Señor, cuando, por ejemplo, no sé,
Cuando vemos, ahora que nos estamos aproximando a la Navidad, que llegan los magos y le adoran al Señor, ¿no? Y que además le llevan también todos esos dones, pues ellos ahí lo traducen como que le homenajean. Mm. Entonces, claro, no es lo mismo homenajear a alguien que adorar a alguien. Se puede adorar, dicen ellos, solo a Dios, únicamente a Él, pero homenajear pues, se puede hacer con cualquier persona, ¿no? Podemos homenajear a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a algún líder político importante, a algún buen filósofo, teólogo. Sin embargo, la adoración solo es para Dios. Y dado que ahí ellos lo que están haciendo es rendirle homenaje y no adoración, pues entonces está solucionado el problema. Pero como digo, esto en realidad es un sofisma porque el contexto no se lo permite, no tiene nada que Exacto, ver. Así que, exacto. bueno, Buenísimo. Oye, mi hermano, otra cosa también que recuerdo, porque te digo, no conozco así mucho, pero quizás lo básico de lo que son los testigos de Jehová, porque los tenemos aquí en Estados Unidos por todas partes, pero otra cosa que también ellos niegan es la existencia del infierno. Corrígeme si estoy equivocado. correcto. La existencia del Ellos- infierno, del purgatorio, desde su perspectiva, existe solo o el cielo eterno, la bienaventuranza eterna, que tampoco es un cielo en el sentido propio de la palabra, ¿no? Porque desde su perspectiva hay, digamos, de las personas de aquí en la tierra, hay dos grupos. De todos aquellos que se salvan, hay dos grupos. Unos, que es un número muy restringido, 144.000 ungidos, que serán aquellos que sí reinarán propiamente hablando, literalmente en el cielo con el Señor, y luego otro número mucho más grande, que de hecho ni siquiera se sabe, se conoce cuál es el número exacto, simplemente es una gran multitud de personas que poseerán la Tierra. O sea, la Tierra, nuestro planeta, digamos, experimentará una reforma, una La transformación, ¿no? regeneración. Ujú. Una regeneración, sí, o sea, volverá a lo que sería, digamos, el paraíso en el Edén, ¿no? En donde estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes del pecado. Solo que eso será en todo el planeta, y no solo en una pequeña región con un pequeño huerto y nada más, sino en todo el planeta. Y entonces esta gran multitud estará aquí en este planeta, que sería entonces, digamos, eh, metafóricamente hablando, como un cielo. Entonces, ahí es donde, entonces, se va a experimentar aquel que es salvado, o va a experimentar la bienaventuranza eterna, ya sea en el cielo o aquí en la tierra, o bien eh, ahora se me va la palabra, la aniquilación Mm. total de su ser. Es decir, no va a haber un infierno, ni puede haber tampoco un purgatorio, porque también es otra cosa que niegan, como decía, eh, porque la persona que está en contra de Dios, la persona que se pierde eternamente, pero y termina siendo aniquilado por Dios, deja de existir por completo. Wow. Mi hermano, nada más escuchándote, hay un montón de ideas radicales que existen en el movimiento de los testigos de Jehová que muchas personas realmente desconocen. Hace ya mucho, mucho tiempo atrás, la primera experiencia que yo tuve hablando de lo que era la fe no católica en este país de Estados Unidos fue con un testigo de Jehová, de hecho. Él me traía estudios bíblicos. Ya mi hermano biológico, él ya era protestante y veía que este testigo de Jehová venía a nuestra casa a traer estudios de la Biblia. Y bueno, yo era el que estaba más abierto, ¿no? Entonces yo le prestaba atención a este muchacho. Y después de varias sesiones, yo realmente sentí que me estaba convenciendo, ¿no? Me estaba ya invitando a su salón del reino, porque ellos le llaman así salón del reino, a su iglesia. Y una ocasión mi hermano me dijo, y esto para mí fue el detonante, porque ya tenía yo una bebé, una hija, ya era yo padre, y me dijo mi hermano, ¿sabías que si tu hija, piensa en tu hija, me dice, si tu hija un día necesitara sangre tuya, tú no puedes salvarle la vida, no puedes donarle sangre? Y entonces para mí eso fue muy raro, muy extraño, el pensar, ¿no? En mi hija, a quien yo quiero mucho, cómo es que si ella está en una situación donde necesita una transfusión de sangre, ¿cómo es que no le puedo dar? Entonces ahí fue cuando en la próxima sesión que tuvimos yo le hice esta pregunta y realmente no supo cómo respondérmela, ¿no? Fue a varios pasajes del Antiguo Testamento para justificar, ¿no? Este rehusamiento, ¿no? De poder donar sangre o de dar sangre. Entonces ya desde ahí me desvinculé
de esta persona, dejé de tratarlo, dejé de escucharlo. Y fue de esas cosas que yo recuerdo, ¿no? Que son meramente radicales que se tienen en los testigos de Jehová y que es necesario que las personas que nos van a escuchar, pues se den cuenta, ¿no? De todas estas cosas, creencias que se tienen. Entre todas estas, mi hermano, también creo que dijiste en tu testimonio que ellos no celebran realmente ni cumpleaños y cosas como esa. Correcto. ¿Por qué la razón, mi hermano, de que ellos no se rehúsan a hacerlo? ¿Es algo así como de que si lo haces es como que eres mundano? ¿Cuál es el concepto que se tiene de eso? Sí, para ellos festividades como cumpleaños, Navidad y otras cosas parecidas tienen un origen demoníaco, ¿no? Porque según ellos, pues se remontan a que, bueno, digamos, antiguos mitos, por medio de los cuales antiguamente, o sea, la gran mayoría de las personas, por no decir todos, hasta más o menos, al menos, ¿no? Al menos que fue cuando se empezaron a cuestionar de modo razonable estos mitos, hasta el séptimo, sexto siglo más o menos antes de Cristo, cuando empieza, digamos, la filosofía griega, al menos aquí en Occidente, ¿no? Todas las, digamos, los pueblos se movían por los mitos, porque un mito no es algo, al menos en sentido histórico, no es algo que, digamos, que no existe, ¿no? Hoy en día le diríamos, bueno, tal cosa es un mito en el sentido de, bueno, pero eso es una falsedad, es algo que no existe, ¿no? Pero antiguamente, por tanto, en un sentido tradicional, la palabra mito lo único que quiere significar es, digamos, una explicación dada de algo con palabras fácilmente entendibles para las personas y sobre todo porque no se conocían bien las causas que llevaban a determinados efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, por poner una analogía para que esto se entienda, ¿no? Cuando mi hija mayor me pregunta, oye papá, ¿y por qué ahora es de día y luego de noche? ¿Y por qué ahora es de noche? Entonces yo le digo, bueno, porque ahora el sol está despierto y cuando se hace de noche, bueno, es que el sol se fue a dormir y se despertó la luna, porque todavía es pequeña, no ha cumplido los 4 años, entonces, ¿cómo le voy a explicar, ¿no? Digamos, toda la fusión nuclear que se da en el Sol y el movimiento rotativo de nuestro planeta con nosotros también, bueno, en fin, sería algo que nunca podría entender, ¿no? Una vez, de hecho, me acuerdo, ¿no? Que estábamos en el coche, también con otra persona, ¿no? Entonces ella pregunta, ¿y por qué la luna nos sigue de noche, ¿no? ¿Y por qué la luna nos sigue? Entonces esta otra persona le dice, no, pero mira, cariño, es que no es que nos sigue como tal, sino que nuestro planeta es redondo, es circular, y por lo tanto nosotros vamos dando vuelta, entonces parece que nos sigue, pero no es que como tal nos sigue, ¿no? Eh, y yo dentro de mí decía, no te va a entender. Y finalmente, de hecho, volvió a preguntar lo mismo como 4 o 5 veces, hasta que finalmente, bueno, se bajó del auto esta persona, ¿no? Que le estábamos llevando a su casa. Entonces yo le digo al siguiente día, en realidad fue, ahora que lo recuerdo bien, al siguiente día le digo, ¿te acuerdas que ayer preguntabas por qué la luna nos sigue? ¿Y te has dado cuenta de que también el sol nos sigue? Y dice, sí, es verdad. ¿Y por qué? Le digo, bueno, porque Dios los hizo para que nos iluminaran y para ayudarnos y bendecirnos de ese modo. Y ya está, y dejó de preguntar. O sea, Mm. entonces, ¿esto qué es? Es una explicación en un sentido tradicional o histórico, se diría mitológica. O sea, en el sentido de, te estoy explicando algo de un modo sencillo para que tú lo puedas entender, porque no vas a poder entender bien las causas que están detrás, ¿no? De todo esto. Entonces, antiguamente, esto ahora sí, para vincularnos otra vez con lo que me preguntabas, antiguamente, muchos, por ejemplo, sostenían que al poner las velas por ejemplo, en un pastel u otros tipos de rituales, ¿no? A lo mejor un poco más antiguos, que se tenían en los cumpleaños, pues de ese modo se ahuyentaban los espíritus malos y otras cosas por el estilo. La Navidad, en cambio, con respecto a la Navidad, sostienen que, bueno, que sostienen también muchos otros, lamentablemente, que son ya cristianos, que, bueno, se trata simplemente de un modo por el cual la Iglesia Católica quiso, digamos, darle el contentillo a los feligreses, a los laicos, ¿no? Que venían del paganismo, no querían abandonar la adoración al dios Sol, y entonces, pues, se inventaron la historia de que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre. Es la explicación que muchos lamentablemente siguen comprando, pese a que históricamente ni siquiera se sostiene. Pero bueno, en fin, entonces de este modo también el origen de la Navidad sería pagano, según los testigos de Jehová. Entonces es por estas cosas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Estas fiestas, mira el origen que tienen. Y además dicen, ¿aparece en la Biblia acaso?
Si no aparece en la Biblia, pues entonces, ¿por qué celebrarlo? En la Biblia no aparece nadie que festeje el cumpleaños, nadie que festeje la Navidad. Así que nada de cumpleaños, nada de Navidad, nada de ninguna otra fiesta. De hecho, muchos ni siquiera celebran el aniversario del propio matrimonio, porque tal cosa no aparece nunca en la Biblia y también en algunos antiguos pueblos precisamente tiene también así como unas connotaciones que podrían dar la impresión de que sean demoníacas cuando en realidad no lo son. Entonces muchos a lo mejor se más o menos desean un feliz aniversario verbalmente, ¿no? Pero no hacen algo especial, como no sé, a lo mejor irse a cenar juntos o hacer alguna otra cosa, digamos, un poco más especial para precisamente festejar un día tan importante como es el aniversario de un matrimonio. Wow, qué interesante. Oye, mi hermano, una preguntita más. ¿Cuál es el énfasis detrás de ellos de tocar puertas? No sé si alguna vez te tocó acompañar a alguien, algún familiar, a tocar puertas. Si ellos, por ejemplo, no creen que todos van a ir al cielo, sino un grupo selecto, y al mismo tiempo no existe el infierno, ¿cuál es el motivador detrás de ir a tocar puertas y convertir a las personas si al final, pues, no hay cielo? Sí hay una herencia, como bien mencionaste, donde van a heredar el mundo, pero ¿qué pasa entonces con aquellos que simplemente no creen, no se hacen a los testigos de Jehová? ¿Ellos creen que van a ser aniquilados por Dios y van a dejar de existir? ¿O cómo resuelven eso ellos? Sí, entonces aquellos que no reciben la salvación serán aniquilados. No solo personas, sino también los espíritus o ángeles malos, ¿ok? O sea, demonios, los que se suelen conocer como demonios. Ellos también serán aniquilados, ¿ok? El diablo, o sea, todos ellos serán aniquilados. Porque desde su perspectiva, eh, digamos, aquí también tienen un sofisma, ¿no? Porque tienen un principio, parten de un principio verdadero y luego, pero lo tuercen por completo y llegan a una conclusión falsa. Porque la palabra infierno, técnicamente hablando, en la Sagrada Escritura no aparece como tal. Solo hay una vez en la que se usa, no recuerdo ahora, me parece que es en Segunda de Pedro, pero que la palabra que ahí se usa como tal, que es la palabra en latín infernus, o sea, hace referencia a lo que era el infierno, traducido al español, para los griegos antiguamente, eh, que era el lugar, sí, donde estaban los muertos, pero no en el sentido del infierno que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos como, como significado, tanto cristianos como no cristianos, ¿no? Alguien piensa en el infierno y qué es lo que está pensando. Bueno, en aquel lugar de castigo eterno donde alguien puede ir a parar si es que muere estando en desgracia, ¿no? Bueno, pero antiguamente para los griegos el infierno no era otra cosa que el lugar de los muertos como tal. Aquello que, por ejemplo, en hebreo sería el Seol, eh, y entonces simplemente es el lugar de los muertos. Pero no es digamos, un lugar donde van a estar existiendo, sino un lugar en el cual, como tal, no es que está existiendo, o sea, no se trata de una eternidad, es simplemente un lugar temporal y nada más en la espera de una resurrección, para luego finalmente recibir una sentencia, si esta es positiva, pues entonces, o será, si eres parte de los 144.000, estarás en el cielo, o si eres parte de la gran multitud, estarás aquí en la tierra, y si la sentencia es negativa, entonces serás aniquilado, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ellos sostienen, y como decía, técnicamente hablando, es cierto que la palabra infierno, sobre todo en el Nuevo Testamento, ni mucho menos en el Antiguo, como tal, no está. La palabra griega que se traduce como infierno, en realidad es Gehenna. O sea, Mm, lo que sería más correcto quizás traducirla como segunda muerte, ¿no? Y esta segunda muerte, nosotros entendemos que se trata de una separación eterna de Dios que se experimentará eterna, o sea, para siempre, no tiene final, pero no porque se dé una aniquilación, sino porque va a ser para siempre y ujú. ya está, sin más, ¿no? Solo sería esto. Mientras que en cambio ellos con segunda muerte entienden, digamos, te toman como punto de referencia lo que es la muerte biológica primera, el momento en el que ahora, si me pasara algo hipotéticamente hablando, yo muero, entonces, digamos, filosóficamente diríamos que mi alma se separa de mi cuerpo,
Pero bueno, la cuestión es que se da desde una perspectiva materialista, la muerte no es esto, la muerte simplemente es eso, o sea, es como aniquilación, no dejas de existir tú por completo. Eh, entonces ellos toman como punto de referencia la primera muerte y de ahí dicen, a ver, la segunda muerte. Es en el sentido de otra aniquilación, ¿no? Una vuelta a la aniquilación, pero esta vez va a ser una aniquilación eterna. No es que vas a estar en una etapa, digamos, de dormición, sino que va a ser una aniquilación propiamente hablando y además eterna para siempre. Entonces, esto es lo que ellos sostienen con respecto al infierno. Así que en su predicación, ¿no? A la hora de compartir la fe con otros, que yo sí lo hice y también muchas veces, pues lo que ellos hacen es más que nada enfocarse en lo que sería una, digamos, una recompensa, ¿no? Y es además algo que desde una perspectiva de persuasión es también bastante buena. Si es que por bueno entendemos como punto de referencia no el bien verdadero, el bien objetivo, sino aquello que culturalmente hablando se puede llegar a pensar que puede ser bueno, ¿no? En una determinada etapa histórica. Por ejemplo, pensemos en la actualidad, la posmodernidad, una posmodernidad en la que nos encontramos, donde ya no existe una verdad que sea objetiva, sino que todo depende de los sentimientos, dependiendo de cómo yo me siento ahora, tal cosa va a ser verdadera o falsa, buena o mala, bella o fea. Pues entonces, en virtud de esto, hoy en día funciona muy bien la técnica de persuasión de enfocarte solo en la recompensa sin pensar en el castigo. Entonces, hay muchos hoy en día, incluso por ejemplo con los niños, aconsejan los educadores de hacer esto, le aconsejan mucho a los padres de, bueno, no le digas que le vas a castigar, sino que dile que si es que se porta bien, va a tener un premio, que lo vas a recompensar. Y eso, bueno, se usa también en técnicas de marketing y otras cosas, ¿no? Por eso también de ahí todo el consumismo que lamentablemente se experimenta en la actualidad. Y bueno, de un modo similar, entonces ellos hacen un poco esto, ¿no? Dicen, bueno, es que si nosotros simplemente vamos a enfocar nuestra evangelización desde la perspectiva del premio, de la recompensa. Si alguien nos pregunta por el castigo, le vamos a decir que el castigo consiste en la aniquilación y lo contraponen con lo que es el beneficio, ¿no? El premio. Entonces dicen, ¿de verdad tú te vas a querer perder una vida sin sufrimiento, sin llanto, sin tristeza, sin problemas? ¿De verdad te quieres perder eso? Y, y en lugar de eso, ¿vas a querer ser aniquilado para siempre? ¿Dejar de existir? Piensa que feo, no, 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 eso no está bien. No, no. Entonces, la cosa va un poco por ahí. Por eso que, bueno, para muchos sirve esto, porque si tú lo piensas, las técnicas de evangelización de los testigos de Jehová son las mismas técnicas que se usan en cualquier secta. Ellos a veces es fuerte de escuchar, sin embargo también es como decías también antes, ¿no? La verdad se tiene que decir, la organización de los testigos de Jehová es una secta propiamente hablando, en cuanto a su estructura, el modo de actuar, sus operaciones, en cuanto a todo, es una secta. Entonces, ¿cómo se operan las sectas? Pues se apunta precisamente a aquellas personas que se encuentran en, digamos, en una etapa de su vida en la que digamos, emocionalmente hablando, en cuanto a su estado de ánimo y un poco, digamos, a su vida en general, es, digamos, como está como en un momento de decadencia. Entonces esa persona se siente mal emocionalmente, no tiene un buen punto de referencia sobre el cual, digamos, construir su vida y así entonces, por lo tanto, estar firme. Y entonces estas personas son, digamos, blancos fáciles para cualquier tipo de secta, no solo para ellos, sino para cualquier tipo de secta. Y a estas personas es a las que precisamente logran terminar de convencer. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis mentores, el doctor Daniel Schiegel, doctor en filosofía. Él, por ejemplo, también cuenta cómo, y dice, ¿no? No entiendo cómo es que yo también caí en una secta, él también estuvo en una secta, en otra, no de los testigos de Jehová, sino en otra secta en Argentina, y dice, también con todos mis estudios, con toda mi preparación, mi formación, aún así caí en una secta y estuvo ahí bastante tiempo. Y eso precisamente se debe a que la etapa en la que se encontraba en ese momento, emocionalmente hablando, no era la mejor. Entonces, cuando alguien se encuentra en esa etapa, da igual toda la, digamos, formación, preparación que pueda tener a nivel intelectual, porque la parte emocional
también lamentablemente muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y eso, pues en una secta saben muy bien cómo dirigir esto. De hecho, los testigos de Jehová se forman casi diríamos en un sentido académico, porque ellos tienen sus escuelas de formación, aquellos que no pueden ir a una escuela de formación también los forman de otro modo, que es por medio de otras publicaciones y tratados que están dirigidos no a todas las personas, sino solamente a aquellos que ya se encuentran en esa comunidad, en esa secta. Entonces a ti, por ejemplo, no vendrían con ese librito que ellos tienen que estudiar, que ellos, por medio del cual se tienen que preparar. A ti no te vienen a ofrecer esa como publicación, ¿no? Para que tú también puedas llegar a conocer a Dios y puedas acercarte a los jehovistas, ¿no? Sino que a ti te vienen con a lo mejor, no sé, el Despertad o con cualquier otra revista o libro también, pero que, digamos, no es de formación en ese sentido. Entonces ellos reciben esta formación, que lo sepan o no, ellos la reciben y es por eso que saben bien cómo dirigir las conversaciones, porque están formados en cuanto también a oratoria, retórica, y es por eso de hecho que hay muchos que a veces incluso llegan a decir, no te pongas a discutir o debatir con un testigo de Jehová, porque es más probable que él te convenza a ti a que tú le convenzas a él. Sí, es verdad, es verdad. Tienen un sistema muy interesante de capacitación, ¿no? Y ahora, hablando de la capacitación, mi hermano, ¿qué tan frecuentemente se reúnen ellos a la semana? Porque vamos a ser sinceros, el católico no es mucho de estudiar, el católico no es mucho de ir a misa frecuentemente, si acaso cada domingo y listo, ¿no? Nos vamos a casa. Pero en lo que es el movimiento de los testigos de Jehová, ¿qué tan frecuente buscan ellos el capacitarse, como bien mencionas? Bastante a menudo. A ver, para cuando yo todavía era testigo de Jehová, nos reuníamos 3 veces a la semana, martes, jueves y dependiendo, digamos, de la congregación de la comunidad, se suelen reunir o un sábado o un domingo. Depende un poco bueno, de una serie de factores, ¿no? Pero bueno, eran 3 veces a la semana. Hasta donde yo sé, ahora creo que lo han bajado a 2. O no sé si a lo mejor depende de las zonas, ¿no? No sé si a lo mejor tiene que ver con si ven que hay, digamos, disposición y ganas por parte de las personas en un determinado distrito de la ciudad de reunirse 3 veces y lo siguen haciendo así. Pero hasta donde yo sé, creo que ahora de modo general son 2 veces a la semana. ¿Dirías que 1 hora, 2 horas cada reunión? Bueno, un poquito más también. Wow. A ver, depende, ¿no? Depende de la ocasión. Pero digamos que como promedio la reunión de entre semana es, al menos, bueno, para cuando yo, como digo, era testigo de Jehová, las reuniones de entre semana eran entre 1 hora y 1 hora y media. Y la del fin de semana, sí, ponle como unas 2 horas más o menos. Pero que también, como digo, dependiendo de la ocasión, incluso podría a lo mejor llegar a extenderse y ser más. Eso sin contar el tiempo que le invierten tocando puertas, ¿no? Que son también otras Correcto. 2 o 3 horas quizás del día sábado, ¿no? Por así decirlo. Sí, pueden ser 2 o 3 horas, pueden ser hasta más, Mm. dependiendo de, digamos, tu compromiso con la evangelización, ¿no? Em, Tampoco ahora sé muy bien cómo lo traducen esto al español, mm, pero bueno, digamos que hay es que porque la traducción literal, textual, en italiano es pioniere, en español textualmente sería pionero, ¿no? Em, pero no sé, como digo, si este es el término que usan en español. Básicamente consiste en alguien que se compromete con alcanzar en un mes, en 30 días, un mínimo de 50 horas predicadas, o sea, de evangelización. Y hay una segunda categoría que es incluso más, no recuerdo ahora si son 70 u 80, pero bueno, va por ahí la cosa. Y eso es un montón de tiempo, entonces invertido todas las semanas. Yo recuerdo cuando alguien quería hacer algo así, yo lo he hecho una sola vez, digamos, me postulé para las 50 horas mensuales, pues tienes que estar todos los días, todos los días, un par de horas más o menos, evangelizando, y si es que no puedes hacerlo todos los días, supongamos, ¿no? A lo mejor puedes 1 o 2 veces por semana, bueno, imagínate, en vez de 2 horas todos los días, en una semana serían 14 horas, imagínate, 14 horas en 1 o 2 días. Y hay personas que logran hacer eso. Wow, es bastante, mi hermano. Pues tiene sentido. Para aquellos que quizás van a estar quizás preguntando por qué es que los testigos de Jehová
tocan las puertas, muy a menudo llegan a mi lugar de donde vivo, etcétera, etcétera. Es por eso, ¿no? Como bien mencionas, hay un motivador detrás de, ¿no? Sí, y En no solo cuanto esto, como ujú, porque, perdón que te interrumpa, porque esto es con respecto, digamos, a lo que sería digamos, un máximo, ¿no? Para aquellas personas que quieren llegar a tener un compromiso mayor con la evangelización. Pero es que también hay un mínimo. Y eso es mm, algo que muchos no lo saben. Hay un mínimo de tiempo que debes invertir en la evangelización en un mes, que para cuando yo estaba en la secta era 1 hora al mes, un mínimo de 1 hora al mes, yo debería haber evangelizado. Y si es que no lo hacía, si es que no lo hacía, te ponen, se realizan algunas medidas disciplinarias, se llevan a cabo algunas medidas disciplinarias, eh, porque eso no puede ser. O sea, una de las cosas principales para el testigo de Jehová es el evangelizar. Que esto, digamos, también para nosotros como cristianos debería ser una de las cosas más importantes, ¿no? Y sin embargo, tampoco es que uno debería poderse tomar digamos, la libertad y con qué autoridad además vienes a decir, bueno, es que debes evangelizar este mínimo, desde este mínimo hasta, bueno, este máximo, ¿no? O hasta ujú, lo que tú quieras. Porque al fin y al cabo eso es algo que le debe nacer a la persona, ¿no? Debe ser algo que de modo natural, le surja. Y sin mm, embargo, bueno, para los geoguistas sí, hay un mínimo, como digo, para cuando yo estaba en la secta, no sé si esto cambió o no, pero era de 1 hora al mes. Yo una vez yo, me acuerdo, no llegué, que fue cuando me estaba acercando precisamente a la etapa en la que finalmente decidí alejarme de la secta, pues hubo un mes en el que yo no evangelicé, porque no me nacía en ese momento el hablar a otras personas de Dios. Y me acuerdo todavía, el anciano me dijo, ¿cómo es posible que no has podido evangelizar ni siquiera 1 hora en todo el mes? Piénsalo, debes haber hablado con alguien, piénsalo, porque ellos también llevan a cabo un informe a fin de mes donde precisamente indican la cantidad de tiempo que han evangelizado, las publicaciones que han dejado, tanto con respecto a la cantidad como también con respecto al tipo de publicación. Porque no es lo mismo si, por ejemplo, dejas 3 revistas a que si dejas, por ejemplo, 3 revistas más también 5 libros, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, es como que te has esforzado más, te has comprometido más, ¿no? Así, porque es más fácil que alguien te tome una revista, por ejemplo, en la calle o estando en su casa, a que en cambio tome un libro. Es algo distinto. En una revista cualquiera la puede ir hojeando. Otra cosa, en cambio, es un libro, ¿no? Es como algo, pues, tiene sentido, ¿no? Es como algo que requiere mayor compromiso. Entonces, bueno, este anciano me dijo, piénsalo, debes haber evangelizado a alguien, porque si tú no pones que en el informe este mínimo de horas, o sea, esta hora al menos en un mes, vamos a tener que considerarte como que estuviste inactivo por todo este mes. Y eso implica que los privilegios que estabas teniendo en cuanto a cosas que haces, ¿no? Digamos, toda una serie de responsabilidades que a lo mejor te dan, cosas para hacer y todo eso, por un tiempo, ellos designan cuánto debe ser este tiempo, lo pierdes. Entonces no puedes tener más acceso a esas responsabilidades, a esos privilegios, si no pones al menos ese mes. Entonces yo me acuerdo que pensándolo dije, bueno, a lo mejor hablé, sí, me parece que en este caso hablé un poco a esta persona, le hablé un poco de Dios a esta persona, pero no recuerdo cuánto tiempo exactamente. Bueno, pero yo voy a poner 1 hora igualmente, porque si no me van a tener que poner en disciplina y yo no quiero. pensándolo bien, creo que sí hablé con alguien, ¿no? Sí. Oye, mi hermano Miquele, un patrón que yo veo en ex testigos de Jehová, por los testimonios que muy a menudo escuchamos, muchos también de España, ¿eh? Hay muchos que han dejado los testigos de Jehová en España. Y un patrón que vemos, aunque en tu caso eras todavía relativamente joven, ¿cómo es el trato? Eh, Cuando tú te alejas de los testigos de Jehová, ¿cómo te tratan ellos? Porque he escuchado muy a menudo que hay un alejamiento, como que ya no te conocen, como que ya no eres un amigo, un hermano en la fe. ¿Fue así contigo o contigo fue diferente? Sí, sí, fue así tal cual. Los amigos los perdí todos, personas que a lo mejor no las consideraba propiamente hablando como amigos, pero que sí, bueno, teníamos cierta relación, también desaparecieron por completo, y hasta los familiares. También los familiares deben hacer eso, tienen digamos, la obligación de hacerlo, ¿no? Em,
Así que si es que vives, también ahí depende, ¿no? De un poco de las circunstancias, el trato hacia ti va a ser de un modo u otro, como digo, en virtud de la situación en la que estás. Por ejemplo, en mi caso, que todavía vivía con mi madre, pues entonces, y mi hermano menor, en ese caso, pues ellos no es que podían del todo, digamos, el rehusarme la palabra, el no decirme absolutamente nada, porque claro, viviendo en la misma casa, cualquier cosa, digamos, de lo cotidiano, lo vas a tener que tratar, porque estás ahí. Y sin embargo, sí que se limita muchísimo, muchísimo el trato, el relacionarte con esa persona. Si es que no vives en la misma casa, pues entonces ahí, digamos, pasas a ser casi como un muerto, en pocas palabras. Mm. A menos que llegaran a darse situaciones en las que se requiere necesariamente de una interacción contigo, pues entonces tampoco te dirigen nunca la palabra. Yo, por ejemplo, con mi hermano menor, que de mi familia es, digamos, aquel que es más radical, yo con él llevo años sin hablar. Hablé con él tal vez un par de veces, un par de circunstancias, una vez en la que me hice daño yo, que jugando al fútbol me caí, me golpeé la cabeza y bueno, entonces me llamó para preguntarme si estaba bien. Y luego, si mal no recuerdo, fue cuando nació mi primera hija, porque cuando nació mi segunda hija, tampoco nos hablamos, a él le pasaban toda la información mis padres, pero cuando nació mi primera hija, si mal no recuerdo, ahí también me dirigió la palabra una vez, creo, pero luego ya nada más, porque pues él, como dado que quiere ser un buen testigo de Jehová, ¿no? Entonces va a tener que cumplir con las reglas del mejor modo posible. Mis padres, por ejemplo, no me hablaban tampoco cuando me fui de la casa, por un tiempo no, apenas me hablaban, y cuando me vine a vivir con mi esposa, cuando nos vinimos a vivir aquí a Madrid, en España, ahí no hablaba con ellos prácticamente nunca. Mi madre, por tener una buena relación con mi esposa, a ella sí le llamaba, entonces estaba al tanto también de cómo estaba yo, de cómo me iba la vida en general a través de ella, pero a mí como tal no me llamaba, no me dirigía la palabra, hasta que nació mi primera hija. Y ahí los dos, tanto mi padre como mi madre, se fueron ablandando un poco a poco, con el tiempo se fueron ablandando siempre más y ahora digamos que hablamos bastante a menudo, ¿no? Pero bueno, fue poco a poco y como digo, siempre porque ah, o sea, no es que porque ellos quisieron, simplemente por su paternidad, por su maternidad, el ablandarse, sino que fue más que nada porque al convertirse en abuelos, necesariamente estando la pequeña ahí, iba a tener que estar yo también, entonces, bueno, de algún modo me iban a tener que dirigir la palabra y bueno, poco a poco se fueron acostumbrando y ahora entonces, como digo, casi tenemos una relación, pero si no, sí, se convierte, digamos, como en un muerto para esas personas. Wow, eso es algo muy fuerte, ¿eh? Eso es algo muy fuerte que muchos ex testigos de Jehová tienen que experimentar, ¿no? Lastimosamente, incluso de aquellos que son más cercanos a uno, ¿no? Como la familia.